Señores y señoritas, ¿cómo están? Les traigo el capítulo final de Una canción para Albert, de Moonlight Girl 86, Moonlight 1986, Una canción para Albert. Parecía irreal. Caía a una velocidad increíble como si estuviera dentro de un túnel en medio de un sueño en el que estaba rodeada de una misteriosa luminosidad en medio de mi asombro, de mi temor hacia lo inevitable. Empecé a percibir imágenes, se me presentaban borrosas y rápidas como si se tratasen de una muestra de fotografías, resumiendo mi vida en cuestión de segundos, demasiadas veces, demasiado veloces para poder detenerme a meditar mucho tiempo en ellas, efímeras y fugaces, transcurrían ante mis ojos, compasadas con los latidos de mi corazón, que parecían caer en picada, mis memorias más preciadas, mis recuerdos. Fue así como empecé a retroceder en el tiempo, mientras las permanentes incógnitas de mi vida parecían por fin empezar a despejarse y las preguntas a tener respuestas. Impresionada me vi en el hospital, mi lugar de trabajo, el cual había sido mi refugio en los últimos días para poder abstraerme de todo. Vi las caras de los pacientes agradecidos conmigo por dejar todo mi empeño en mis labores. Solo entonces me daba cuenta de la magnitud con que era apreciado mi trabajo. También me vi entre mis compañeras y compañeros riendo alegremente a la hora del almuerzo. Entiendo, así que cuando había llegado con sinceridad a significar para ellos, muchos de los cuales en mi fortaleza y alegría hallaban en mí un ejemplo a seguir. Seguí retrocediendo y la imparable rueda de la vida que se mostraba ante mi vista cambió los grandes pero sencillos jardines del centro de salud por los inmensos y deslumbrantes de la propiedad de Lakewood, y en uno de ellos, en una noche de luna, volví a ver tu rostro. Oh, mi Dios, cuánto te había extrañado. Lucías, pesadumbrado y triste, desconcertado mientras me veías alejarme de tu vida durante nuestro último encuentro, mi príncipe y mi guerrero. Luego vi tus dulces labios acercándose a los míos la primera vez, en ese encuentro que desataría una profunda pasión que los envolvió, nos envolvió cambiando nuestras vidas para siempre. Luego, como antes, aquel escenario cambió y hallé nuevamente tus brazos, descansando mi cabeza en tu pecho mientras por fin bailábamos ese vals de ensueño que había anhelado compartir contigo desde este día en que te conociera, durante mi fiesta de 18 años. Continué volviéndome sobre mis pasos sin que nada me pudiera parar, y llegué de vuelta a Europa, a mi época de colegio, a las altas montañas de Escocia, que se me grababan en el alma en el inicio de mi adolescencia, y me rememoré jugando con mis mejores amigos Annie, Archie, Steer y Patty. Corríamos por las extensas praderas, libres y despreocupados, tan lejanos a las complicaciones del mundo exterior, que después entenderíamos. No había necesidad de escuchar palabras para poder describir cómo nos sentíamos entonces. Que la dicha se reflejaba en nuestros rostros juveniles, mostrándome el sentimiento más puro que yo misma poseía, mi propia felicidad, y en medio de ello, como si fuese parte del mismo cielo radiante que nos cubría, aquella escena se desvaneció para recordarme la cálida sonrisa ladeada de ese alguien que una vez amara, Terry. Nos observé bailando alegres como dos almas que empezaban a reconocerse enamoradas a las orillas de aquel mágico lago que después fuera testigo de mi primer beso de amor. Seguí en mi marcha hacia atrás y pronto los paisajes de Escocia cambiaron nuevamente por los helados de las afueras de Chicago y sus majestuosas montañas rocallosas, así como por los frondosos y llenos de leyendas bosques de Lakewood. Y rememoré un hermoso atardecer paseando a caballo junto a quien entonces era el único dueño de mis pensamientos, mi primer amor, mi Anthony. Vi maravillada como si fuera a través de ese cristal ese encuentro nostálgico cuando me había gritado que le gustaba, cuando, haciendo que tuviese ganas de llorar, aunque en ese punto ya dudaba si todavía podía.
Pero mientras tanto mi vida continuaba resbalándose entre mis manos, llevándose entonces hasta mi infancia mi pequeño hogar de Pony, el lugar donde creciera. Vi a la señorita Pony y a la hermana María conversando conmigo y aconsejándome, mis madres y maestras, quienes me enseñaron los buenos modales y valores con los que me fundamenté las bases de mi vida, y me contemplé entonces como una pequeña niña caminando en medio de la arboleda, la pequeña a la que le encantaba pasearse las tardes jugando en la colina de Pony, con su pequeño cuatí cerca del enorme padre árbol, así como recostarse en el pasto a observar las nubes dándoles formas, o que se entretenía alimentándose. Ella alimentaba a los patitos cerca del estanque. Contemplé mis días de niña cuando veía a todo el mundo de diferente color, y en medio de todo aquello, con la expectativa de saber qué iba a suceder, te vi aparecer entre los rayos de luz que emanaban mis memorias, imponente y único, llevando el tartán escocés, la boina y la gaita, como un músico de la otra época, con tus ojos diáfanos, tu sonrisa amable y tus cabellos brillando con el sol, esa misma imagen que con ilusión evocara, que se me había grabado a fuego en el alma y siempre había anhelado volver a ver. Quería tocarte, quedarme allí contigo, no retroceder más, pero mi marcha era implacable y me llevó sin poder hacer nada más atrás, a una época que ni yo mismo recordaba. Presencié algunos de los recuerdos de mi tierna infancia, un día de nieve y los rostros amorosos de mis padres más jóvenes cantándome una canción de cuna mientras otra niña lloraba cerca mío. Con sorpresa entendí que era el día en que nos habían encontrado a Annie y a mí. Luego aquello se desvaneció también y fui incluso más atrás, hasta ver mi primer recuerdo. Era demasiado chiquitita para poder moverme con total coordinación, pero una chica estaba cerca de mí para ayudarme y me tomó en sus brazos. Sentí en ese punto aquel calor que ni remotamente recordaba y que me había hecho falta durante tantos años. Fue como un sueño efímero ver su rostro. Tenía pecas iguales a las mías, un cabello rubio y largo que le caía por los hombros y los ojos verdes. Era muy joven, quizá demasiado para ser mamá, pero lo era. Era mi madre. La vi inclinarse sobre mí y besarme la frente con una infinita ternura. Entonces supe que a pesar de todo me había querido. Comprender aquello fue como hallar la última pieza de mi rompecabezas. Para completar mis dudas y hacerme sentir en paz, entendí también que ya no tenía nada pendiente que me atara al mundo, y fue justo en ese momento que mi corazón dejó de latir. Todos necesitamos inspiración, todos necesitamos una canción. Absorbida por un remolino de recuerdos, de momentos, lugares, de voces y frases que se perdían en esa lejanía, me sentí caer vertiginosamente por un túnel al vacío donde ya no quedaba nada y solo reinaba la eterna oscuridad. Fue inexplicable cómo ingresar a otra dimensión. De repente, el sonido del mundo humano desapareció del todo, al igual que el frío, que cubrieran los últimos minutos de mi existencia, y el tiempo también terminó. Ya no importaba, fue como el final de una etapa y el renacer de algo nuevo, a un nuevo universo, a una nueva vida donde ante todo me sentía ligera, llena de una profunda tranquilidad, pero aún así en medio de todo eso, con asombro me daba cuenta de que aún sentía. Podía ser un ente incorpóreo, pero mi alma aún estaba intacta. De pronto las sombras que me cubrían, las cuales para entonces ya me estaban asustando, empezaron a disiparse, dando paso a que todo se tornara en una niebla gris. Estaba desconcertada, desorientada, sin saber qué hacer, pero entonces escuché esa voz tan dulce que me paralizó durante un momento porque no podía creer que fuera real. Esa voz que durante muchísimo tiempo había extrañado a rabiar. Candy, dijo mi nombre, con esa forma calmada y segura que yo en otros tiempos tanto amara, haciéndome estremecer, y que el corazón, que ya no sabía si tenía por qué, ya no lo escuchaba, que vibrara de emoción y tristeza. Me llamaba, yo necesitaba desesperadamente llegar hasta él, así que, sin importarme nada ni dónde pisaba o qué era lo que yacía debajo de mis pies, comencé a correr hasta que pude distinguir una silueta en medio de aquel lugar sombrío.
Me detuve al verlo, estática por la impresión. Nadie sabía a totalidad cuánto lo había extrañado, o de las incontables noches en que me había despertado gritando acosada de pesadillas su nombre, deseando morirme también para poder llegar a su lado, y en ese momento no podía caer. Yo no creía que estuviese allí, esperándome sonriente con su mirada tierna que demostraba cuánto se alegraba también de volver a verme, extendiéndome los brazos para que me acercara. No había cambiado con el paso de los años. Mi Anthony seguía igual, solo que ahora poseía un aire etéreo que le hacía lucir más deslumbrante como el ángel que era. Las lágrimas que me invadieron por completo, y no pensé ni un solo segundo más. Corrí hasta sus brazos y me aferré a él intensamente con el temor de que otra vez se fuese tan solo un sueño, como los incontables que había tenido desde el destino nos separara de forma tan trágica y cruel, pero en esa ocasión era real, por lo que mi llanto se derramó. Lloré como nunca lo había hecho en mi vida, aunque hacía rato hubiera dejado mi cuerpo atrás y a esas alturas ya no supiera a ciencia cierta quién era yo. Lo único de lo que tenía conciencia era que él estaba nuevamente conmigo y con eso era suficiente. Era todo lo que importaba. Por fin poder sentirlo de nuevo de carne y hueso, su calidez, esa seguridad que me infundía cada vez más estaba cerca. Apenas reparé en el túnel largo que se extendía más allá de nosotros con una luz al final, que de seguro era puerta vacía hacia la vida eterna, como en las creencias que me inculcaran de pequeña, pero en esos momentos quería que esperara. Anthony, Anthony. No se daba cuenta cuántas veces pronuncié su nombre en medio de mi delirio. Solo recuerdo que me acarició el cabello con ternura. Yo también te he extrañado muchísimo, amor, contestó. Su voz ronquita, dulce, su mirada llena de paz, como un impasible lago, me cautivaban por completo. Aquello fue superar al fin el trauma doloroso de haberlo perdido tan repentinamente tan pronto, dejar atrás esa horrible frustración de no tenerlo, de que el mundo siguiese girando indolente sin él, que por fin el darle vuelta a la página de ese lúgubre capítulo, el reencuentro de nuestras almas. No sé cuánto tiempo permanecimos abrazados en ese limbo atemporal, pero fue lo suficiente para que mi dolor fuese menguando hasta transformarse en absoluta paz, en aquella que solo sentía cuando estaba a su lado, una sensación de confort, de seguridad, que a esas alturas ya casi había olvidado. Luz es hermosa, el tiempo te ha favorecido transformándote en una bella mujer, le escuché decir. Al separarnos un poco me tomé un momento para contemplarlo mejor. Vestía de blanco y noté que se veía muy joven incluso para mí, pero era comprensible, el tiempo se había detenido para él, por lo que seguía luciendo como un adolescente en sus eternos 14 años. Yo en cambio había cambiado también. Reparé en que habían sucedido cosas, muchas cosas en mi vida, que dudé pudiesen haber ocurrido, de seguir con él con vida a mi lado, pero el destino es algo inevitable y había permitido que llegara ese fatídico día de la cacería. Bajé la mirada ante el conocimiento de aquello con la tristeza, y sé que él lo entendió, porque entonces estaba segura de que él lo sabía todo de mí, hasta lo que yo todavía no entendía. No te sientas mal, me alegra saber que eres feliz, que rehiciste tu vida, y sobre todo al lado de él. No hay nadie que te merezca más. Me dejó saber que para que pudiera alejar mi sentimiento de culpabilidad, lo sabías, ¿verdad? ¿Que era tu tío? Pregunté. Él solo asintió con la mirada sabia. Era un ser de luz que estaba muy por encima de lo banal humano. Anthony, tú fuiste mi primer amor, mi ilusión, el sentimiento más puro y bello que tuve en una vez en mi vida. Una parte de mí jamás dejó de amarte, y perdóname por no habértelo dicho a tiempo. No sabes cuánto me arrepentí después, pero eras solo una niña, a veces tímida, temerosa, pero te aseguro que si la vida me hubiese dado otra oportunidad de estar contigo, jamás te hubiese dejado subir en ese caballo ese día. Le hablé en tropel todo lo que por tanto tiempo había guardado, mientras mis lágrimas no cesaban de caer y
Debía secarlas con mis manos, pero él se acercó a mí para tomarme el rostro con suavidad entre las suyas. «Can», dijo con aquel diminutivo con el que solo él me llamaba, para hacer que dejara de llorar. «¿Sabes por qué estás aquí en estos momentos? Porque tú misma lo forzaste», me señaló, desconcertándome. «Llegó un momento en que te olvidaste de todo y solo querías morir». Yo no pude decir nada, solo bajé de nuevo la mirada porque reconocía que era verdad. La depresión había hecho presa de mi forma tan profunda que por momentos me había olvidado de mí misma. Él continuó. «La vida es dura por momentos, pero no por eso debemos dejarnos vencer. Hay que ser fuertes, afrontar las situaciones y jamás olvidar que tienes personas que te aman y otras que te cuidan, aunque no las puedas ver, y que si confías en ti al actuar, no permitirán que nada malo te ocurra. Todas las cosas, mi Candy, en la vida suceden por una razón. No lo olvides», me indicó, cautivándome con su mirada profunda, con su presencia, que me cubría de un halo de serenidad. Como el hecho de que nos hayamos tenido que separar, argumenté sin poder evitar sentir melancolía. Él asintió lentamente. «Fue demasiado pronto», objeté. «Estábamos tan cerca el uno del otro, pero aún así me parecía irreal que todo aquello estuviese sucediendo. Mi tiempo en la Tierra había terminado, sé que fue corto, pero por acá me requerían para otras misiones por cumplir. Sin embargo, conocerte y compartir contigo fue de lo más grato que tuve en mi vida», me confesó sonriéndome mientras empezaba a acariciarme el rostro. «Te amo, Candy, y quiero lo mejor para ti», añadió, pero se alejó un poco, pareciendo pensativo y algo triste. «Yo también te amo», me apresuré a decirle, pero él solo bajó la mirada. «Lo sé. Sé que una parte de tu corazón siempre me permanecerá, pero una parte de tu corazón siempre me pertenecerá, pero también sé lo mucho que lo amas a él. Y está bien, no soy en contra. Continuaste tu camino, como deberías hacer y lo encontraste con la persona adecuada para amar. Él también te ama de la misma forma», expresó haciendo a continuación algo que me dejó boca abierta. Con un movimiento suave de su mano, pareció abrir una ventana con el piso de algodón en el que estábamos y pude ver el cuarto en el hospital donde había estado batallando durante largas horas en una catastrófica agonía y donde en esos momentos yacía mi cuerpo inerte. Observaba la escena. Fue desgarrador, impresionante mi palidez, el desánimo, tristeza y de todos a mi alrededor, pero sobre todo de tu imagen, la de mi príncipe, llorando, debrazando sobre mi cadáver, aferrado a él. Me partió el corazón. «Albert», expresé en un sollozo, queriendo tocarle la espalda a la imagen, pero en ese instante se evaporó como si de un espejismo se tratara. Le miré entonces a Anthony con lágrimas en los ojos. No sabía qué hacer. No quería irme, no quería dejarte solo, no quería separarme de ti, mucho menos entonces en que la esperanza volvía a renacer entre nosotros gracias a una noticia muy especial que nos ligaba a ambos para siempre. Creo que Anthony comprendió que tan solo observarme al ver mi pena al escuchar mis súplicas para que me ayudara a volver, que intentó calmarme. «No te preocupes, Can, aún no ha llegado tu tiempo», indicó, conciliador y amable. «Debes volver a su lado. Créeme, si yo hubiese tenido la oportunidad de elegir, me habría quedado contigo, te lo aseguro». «Oh, Anthony», expresé, profundamente agradecida, y me incliné para abrazarlo. «¿Quiere decir que tendré otra oportunidad? ¿Quieres saber con angustia?» «Sí, pero solo si prometes no dejarte caer nuevamente ante ninguna circunstancia, como ahora. Tú eres fuerte, Candy, alguien que con tu alegría puede cambiar y encantar todo a su alrededor. Por favor, no te rindas. Prométeme que volverás a ser la chica alegre, luchadora, de la que me enamoré». Me pidió. «Ellos lo necesitarán de esa fortaleza para poder nacer de ti». No entendí al momento su última frase, pero no me atreví a preguntar más, intuyendo que algún día la vida me daría
para ello una respuesta. En esos momentos estaba también agobiada por la comprensión de que acercaba el instante en que los dos deberíamos volver a decirnos adiós. Siempre te amaré, Candy, y estaré cuidando de ti, aunque no me puedas ver. Hasta el día en que nos reencontremos, jamás lo olvides, me dijo. No lo haré, respondí. Llorando, tomé sus manos entre las mías para besarlas. Le estaría eternamente agradecida por todo, pero por estar conmigo, por ser mi Anthony e inocente. De forma natural, como debió ser, nos acercamos y juntamos nuestros labios sellando aquel cariño penetrante que nos unía como la primera vez y para siempre. Cuando nos alejamos de inmediato empecé a desvanecerme y lo último que recuerdo haber visto en aquel limbo fue su rostro sonriente y comprensivo y amoroso mientras se despedía de mí. Una parte mía siempre lo amará, pero de una manera sublime, sin pecado o mancha. Siempre será mi Anthony, mi primer amor, mi ángel, una parte de mi ser. Te amo, le susurré al desaparecer. Beautiful melody, when the night is long. Hermosa melodía cuando la noche es tan larga. El vértigo de una caída se apoderó nuevamente de mí. Fue muy rápido el viaje, desde el cielo hasta caer otra vez de golpe dentro de mi cuerpo terrenal. Con un estremecimiento que nadie notó, lentamente volví a tener conciencia de las cosas y el sonido regresó de nuevo como algo maravilloso, al igual que los colores que empecé a distinguir detrás de mis párpados cerrados, seguramente debido a la luz del cuarto del hospital, pero más que nada me parecía increíble poder escuchar en medio de aquello un llamado, mi nombre, pronunciado por sus labios. Me hablabas poco a poco. Ello me trajo de vuelta por completo a la vida. Primero fue como oír la voz del joven del cual me había enamorado de niña, la cual yacía grabada en algún punto de mi memoria, y al abrir con lentitud los ojos te vi como en un sueño. De esa misma edad, mi encantado príncipe de la colina, en unos 17 años, estaba inclinado, preocupado sobre mí, observándome con interés, con esas dos profundas lagunas azules, como el mismo mar, con torpeza y dificultad, aún sin poder determinar bien de dónde me encontraba, si envuelta en la fantasía o en la realidad. Apreté como pude tu mano para no dejarte ir, para aferrarme a ti y no separarme nunca más, y entonces lentamente te fuiste transformando en el hombre que conocía y que era el dueño de mi corazón. Fue hermoso reconocer en ti al príncipe una vez más, cuyo recuerdo era un pilar de mi vida, pero en realidad era uno solo contigo. Agradecí al cielo entonces por darme cuenta de la oportunidad, por permitirme despertar y saber que estabas a mi lado, que te había encontrado porque eras mi razón más poderosa para poder estar en el mundo, mi otra mitad, mi gran amor. Candy, articulaste despacio con los ojos llenos de lágrimas. Al notar que yo despertaba, dejaste salir toda tu emoción, debruzándote sobre mi vientre. Oh Dios, gracias Dios. Te acaricié con ternura la cabeza mientras sentía como a mi alrededor se transformaba en alivio toda la consternación suscitada. En el equipo médico daba vueltas muestras de alegría que algunos dejaban salir incluso a través de lágrimas, en especial mis compañeros. Bert, intenté decir como pude mientras tú te movías y aferrabas fuertemente a mi cuerpo, sosteniéndome segura entre tus brazos y besabas mi frente al tiempo que tu llanto caía sobre mi rostro. Nunca permitiré que te vuelvas a alejar de mí. No volverás a estar sola. Me prometiste. Yo estaba tan feliz de escucharte porque aún sentía tan débil que reconocía sin embargo esa fuerza estaba resurgiendo en mi interior producto de mi esperanza, del renacimiento descargado de nuestra relación y sobre todo por la conciencia de ese pequeño intruso que había llegado a nuestras vidas en el momento menos esperado, pero que desde ya era bienvenido, nuestro hijo. Esto es un milagro, escuché exclamar al doctor, a quien una voz le temblaba del nerviosismo. Es un caso entre miles, por favor, despejen la sala, se los ruego. Debemos dejar descansar al paciente, que ahora
Los medicamentos han hecho su efecto. Su pulso se regularizó. Está bien, confirmó la jefa de enfermeras para tu tranquilidad después de tomarme la presión. Yo apenas fui consciente de que los presentes empezaban a acatar la orden y a retirarse por el sonido de los pasos. Cerré mis ojos con cansancio. Me sentía liviana, tan débil pero cómoda y segura entre tus brazos, que no me importaba nada más, ya que el dolor había desaparecido y la angustia también se estaba yendo, dando paso a la calma. Descansa, mi amor, te voy a decir. Yo permaneceré a tu lado y cuidaré de ti. Te recuperarás pronto, ya lo verás. Luego con aquella certidumbre de que cuando despertara te encontraría a mi lado suavemente, me dejé vencer en un agotamiento sin sueños. Because there is no warranty. Porque no hay garantía. That is life is easy. De que esta vida sea fácil. No recuerdo nada más hasta el momento de que desperté y era de día. Al principio me sentía desorientada, puesto que no reconocí el lugar siempre vista, pero de poco caí en cuenta de que había dejado el cuarto del hospital y había sido trasladada a Lakewood, donde me encontraba entonces. Con asombro, incorporándome un poco en la calma, vi que mi habitación estaba llena de regalos y flores, probablemente de amigos y conocidos. La peste parecía haberse ido de mi cuerpo y me sentía más alegre, pero aún así tenía la plena conciencia de todo lo que me había pasado, de lo grave que me había estado, y entonces parecía solo como un sueño lejano. No permanecí mucho tiempo sola después de empezar a acoplarme a la realidad, ya que mi amiga Dorothy estaba encargada de cuidarme junto a la enfermera. Llegó, emocionándose al encontrarme despierta. «Oh, Candy», exclamó feliz, yendo a sentarse al lado mío tomándome de las manos. «Estamos todos tan contentos de que estés bien. Ha vuelto la alegría a esta casa gracias a ti». Yo no podía creer que aquello fuese por completo verdad, por lo que bajé la mirada y recordé los duros momentos por los que aún debía estar pasando la familia después del fallecimiento de la tía abuela, y lo acongojado que debías estar, mi Albert, ya que eras el jefe de la familia. No podía dejar de recriminarme en el fondo el haber contribuido a preocuparte más durante ese tiempo tan aciago. «Él ha vuelto a sonreír debido a ti. Te ama de verdad», me contestó Dorothy. Como leyendo mis pensamientos, sufrió mucho durante esos meses con la enfermedad de la señorita Elridge, al punto de que parecía un alma en pena. Todo triste y apagado él, que siempre ha sido un soplo de energía y vitalidad. Pero con los muchachos, añadió, refiriéndose a mis amigos empleados, siempre supimos en parte que era porque le faltabas tú. Ahora con tu presencia es como si su luz hubiese vuelto a renacer. ¿Lo dices en serio, Dorothy?, inquirí. No hay nada que me complazca más en este mundo que sea feliz. Mi nana y amiga, quien me había visto crecer, ha estado conmigo en mis cambios de vida. Me apretó las manos con certeza. Después me ayudó a asearme y vestirme para estar presentable cuando llegaras tú. Mientras tanto nos pusimos después a conversar. Ella me platicó lo que pudo acerca de las últimas cosas que habían ocurrido en la mansión, mientras yo le conté sobre mi estadía en la residencia del hospital, de mi enfermedad, por último, sobre mi experiencia extrasensorial vivida, todo eso mientras trataba de vislumbrar, sin mucho éxito, la ansiedad que tenía en el alma por verte, por conversar contigo otra vez. Las horas pasaron mientras terminaba la reunión que, según me contó, tenías ese día en Chicago y volvías a casa. Yo tuve que regresar a la cama, pues me tenía recomendado guardar reposo. Los sirvientes y mis amigos subieron a a desearme los mejores. Ellos me felicitaron, me desearon lo mejor. Yo era accesible para ellos, una persona sencilla que había sido en su momento una humilde trabajadora igual, y no los había olvidado. Después de que se retiraron a seguir con sus quehaceres, Dorothy continuó conmigo haciéndome compañía
hasta que escuchamos pasos acercarse por el pasillo. Y juro que mi corazón casi se detiene de nuevo, pero esta vez de emoción en cuanto te vi aparecer, sonriente junto a la puerta trayendo un ramo de rosas blancas contigo. Nos quedamos mirando entonces como dos enamorados anhelantes abstraídos en la realidad. Dorothy solo notó y se levantó enseguida. Señor, te saludó con una inclinación de cabeza y que tú correspondiste con una sonrisa amable, y luego pidió disculpas para salir de allí guiñándome al descuido el ojo, haciéndome reír. Sabía que teníamos mucho que platicar y que queríamos estar solos. Tú te acercaste entonces a la cama mientras yo te esperaba a punto de que se me desbordara la emoción. Me entregaste el ramo y luego te sentaste suavemente frente a mí. Los días separados habían sido una tortura. Extrañamente, extrañarte tanto había sido como morir poco a poco cada día. Pero en rato que estábamos frente a frente me sentía a punto de alcanzar la completa felicidad. Las lágrimas acudieron a mis ojos mientras aspiraba el aroma de esas mágicas flores que tanto significado guardaban dentro de mis memorias. Tomaste en silencio mi mano y la besaste. Luego la llevaste hasta tu mejilla, cerrando los ojos, frotándola contra ella, como para convencerte de que el momento que vivíamos era real, y para cuando volviste a abrirlos me di cuenta de que estabas llorando también. Nos fundimos de inmediato en un profundo e instintivo abrazo. Me habló por sí solo de cuánto nos habíamos hecho falta el uno al otro, porque al final, no me importara lo que hiciéramos, éramos cada uno como la mitad del otro, el complemento perfecto para el otro, como dos almas gemelas que necesitaban para poder respirar o existir. Permanecimos un rato abrazados hasta desahogarnos y luego lentamente juntamos nuestras frentes. No podía explicarte cuánta falta me has hecho, proferiste en voz bajita. Es algo que no podría definir con palabras. Candy, eres lo más valioso que tengo en la vida. No me importa nada más si no estás tú. Mi Albert, pronuncié acariciando tu nombre. Tu brazo sintiéndome en completa compenetración contigo. Tú sin romper la cercanía besaste mi frente con devoción y luego bajaste tu mirada a mi vientre, donde llevaste con delicadeza una de tus manos haciéndome temblar con tu cálido roce. El doctor dice que está bien, que ya late su corazón, pero que pronto será más fuerte y podremos escucharlo. El conocerlo de tus labios puso un gran alivio en mi corazón. Me hizo reír y llorar de felicidad al igual que a ti, compartiendo todavía incrédulos pero dichosos la magnífica obra que juntos habíamos creado, acostumbrándonos a esperar ilusionados a ese pequeño ser que aún no conocíamos, pero ya amábamos. Vamos a ser padres, te recordé emocionada colocando mi mano sobre la tuya en mi vientre y provocando que nuestra euforia se transformara enseguida en besos desesperados con los que intentamos calmar en algo toda la ansiedad sentida por la ausencia del otro, festejando con alegría nuestro nuevo comienzo. When my world is falling apart, cuando mi mundo se cae. When there is no light to break up the dark, cuando no hay luz para romper la oscuridad. That's when es cuando yo, I like you, te miro a ti. No sabía cuánto tiempo había estado dormida entre mi despertar en el hospital y ser trasladada a la mansión. Quizás fueron días como me sucedería después de la partida de Anthony, quien había puesto una profunda paz dentro de mi alma al dejarme saber que se encontraba bien. Suspiré, pero era momento de pensar en otras cosas, de disfrutar mi vida, mi estadía a tu lado, como entonces en tu abrazo asida a ti. ¿Crees que Dorothy ya les haya dado la noticia de mi despertar a todos? Con probabilidad respondiste alejando un poco tu cara para verte mejor con ganas de bromear. Todos abajo deben estar emocionados de que la señora de la casa por fin haya despertado. ¿Qué dices, Albert? Bajé un poco la cabeza apenada. ¿Qué pasa? Es la verdad, indicaste de buen ánimo acostándote frente a mí. Quedando nuestros rostros muy cerca, debes irte acostumbrando a que te llamen así. ¿Estás seguro? Pregunté con el temor aflorando en mis ojos. Yo trataba de convencerme de que lo que escuchaba era real, que por fin había desaparecido de nuestras vidas esa amenaza francesa
de tu exnovia, la tal Rebecca Gaulcher. Tú entendiste de mi inmediato mi duda porque no demoraste en contestar. Si te refieres a Rebeca, ya conversé con ella y entendió por qué no puede haber otra mujer para mí que no seas tú. Además, ella y su primo regresaron a París poco después de que decidiste marcharte de casa. Guardaste silencio por un momento mientras me tomabas una mano entre las tuyas, como adquiriendo fuerzas para proseguir. Yo me he entregado a ti, Candy, en cuerpo y alma, y no quiero que eso cambie por nada del mundo. No te quiero perder. Yo escuchaba toda tu confesión con el corazón en la mano, pareciéndome increíble poder haber despertado todo ese amor en ti. Yo también te adoraba con locura. La tía Elroy también lo entendió al final. Continuaste con la tristeza, pero quedó muy débil después del viaje que hicimos, para ir a disculparse contigo, aunque lo quería. Pero sus últimas palabras fueron que te buscara y no te dejara ir. No pude evitar sorprenderme y me conmoví al enterarme. Aquello me quitaba un gran peso de encima. A la final, yo nunca había deseado hacerle daño a la tía abuela, por lo que la estimaba, a pesar de que ella no lo creyera en un principio, y con el tiempo durante mi autoexilio, al saber que estaba mal, me dije que los propósitos que de ella solo encaminamos a buscar tu bienestar, pues eras su sobrino más querido y el jefe de la familia. Para poder disculparla, ¿quién podría culparla por amar? Me sentí triste al reconocer el pesar en tu mirada, porque sabía cuánto la querías y también cuánto te dolía el haberla perdido, por lo que me incliné hacia ti para darte un beso. Nuestros labios parecían compenetrarse a la perfección, como otro indicativo de que habíamos nacido el uno para el otro. Yo tampoco quiero que eso termine nunca, te amo más que mi vida, te expresé. Tu vida es maravillosa, pequeña. Me recordaste haciendo alusión al asunto. Sentí tanto miedo de perderte que creí que iba a morir también. Juro que por un momento me declaré en rebeldía con todo, con la tierra, con los cielos, con mi origen, porque no era justo que te perdiera así, no era justo que el destino me arrebatara a la única persona que me ilumina mi vida. Te acaricié el rostro mientras te escuchaba atentamente, sin atreverme aún a decir nada. He tenido tantas pérdidas a lo largo de mi vida, analizaste. No podía permitir que te ocurriera a ti también. No iba a soportarlo, es más, no lo soportaría. Corregiste dándole tiempo de mirarte a los ojos. Yo era un ser errante, Candy. No tenía nada que me atara a ningún lugar, ni siquiera a mis responsabilidades, hasta que te encontré. Despertaste en mí la ternura en su mayor expresión. Por ti tomé mi primera decisión como hombre serio y cabecilla de la familia, al adoptarte, y aún en contra de mis grandes directivos, que estaban al tanto de mi secreto como líder, y por ti decidí enfrentarme a mi destino y asumir todos mis cargos después de que me volviera la memoria, porque en ese tiempo en que vivimos en aquel pequeño apartamento me hiciste comprender con tu cariño lo importante que era luchar en la vida para salir adelante, no para dejarse vencer. Fue desde entonces que me enamoré perdidamente de ti. Me has cambiado, princesa. Me has hecho un hombre de bien. Gracias por darme una familia, por hacerme conocer el amor. Soy un soñador incorregible, un aventurero y no lo niego, pero tú eres el eslabón que me ata a la tierra, mi razón de existir, y ahora te necesito junto a mí. Tu confesión era pura, hablabas con el alma en la mano. Yo sabía que todo lo que decías era verdad, y una parte de mí entendía que no me iba a alcanzar tampoco la vida para agradecerte en cambio por haber agradecido aparecer en mi camino cuidándome, salvándome de mil peripecias e iluminándolo con tu luz. Cásate conmigo, me pediste al fin. Formemos un hogar estable como el que teníamos en Chicago y criemos a nuestro bebé como nos gustaría que nos hubiesen criado a nosotros, seguros y felices. Sí, asentí, sin dudarlo ni un segundo, con toda mi alma, mientras me lanzaba a tus brazos de nuevo y me aferraba a ti acostados como estábamos, dejándonos que nuestro amor se expresara a través de besos
confundiéndose con nuestras lágrimas entremezcladas. Te amo, te amo. Mencionaste en un momento, nunca me cansaré de decírtelo. Cuando las olas inundan la costa y no puedo encontrar mi camino a casa, es cuando te miro. That is when I like you. Acordamos nuestra boda para después de un mes. Si hubiese sido por ti, nos casábamos al mismo día siguiente, pero luego de conversarlo a profundidad convenimos que era mejor guardar el luto por respeto a la tía abuela, aunque fuera durante ese corto periodo de tiempo. Además estábamos seguros de que ella hubiese querido que fuera de esa manera. Continuamos así con nuestras vidas. Yo tuve que retirarme del hospital por indicaciones de los propios médicos, ya que no podía hacer mucho esfuerzo para cuidar del embarazo porque aún estaba convaleciente. Gracias al cielo había logrado salir airosa de una temible enfermedad que se llevaba a muchos. No podía abusar de mi suerte. Mis superiores y compañeros lo entendieron y me desearon lo mejor. Yo me había dado cuenta de que yo amaba mi profesión y no me negaba en un futuro quizá no muy lejano convencerte de poder dejarme ejercer de nuevo. Tú por tu parte te dedicaste a trabajar con más ahínco y a terminar más proyectos que tenías pendientes porque planeabas tomarte unas largas vacaciones para estar conmigo cuando empezara nuestra luna de miel hasta el nacimiento de nuestro bebé. Mientras tanto yo pasaba mis tardes en la mansión junto a mis amigos y a todo un personal que estaba pendiente de mí todo el tiempo, incluyendo enfermeros velando por mi salud y a la del futuro heredero, algo ideado por George, acordado contigo y el exagerado de Archie. A veces me sentí un poco incómoda, pero no me atreví a refutar nada sabiendo que era por mi bien. Annie, quien también estaba ilusionada porque iba a casarse pronto, venía a menudo a hacerme compañía y se quedaba conmigo por días. Juntas las dos nunca nos aburríamos, éramos casi hermanas y siempre seríamos las mejores amigas. Otras veces iban a visitarme y cuidarme la señorita Pony y la hermana María, junto a los niños del hogar, mis amiguitos quienes se sentían inmensamente felices correteando en los jardines de la gran mansión. Nunca olvidaré la impresión de los rostros de mis madres cuando les comentamos junto con Albert que estaba embarazada, al igual que sus ojos llorosos luego cuando les habló acerca de cuánto me amaba y les pidió mi mano. Ellas no dudaron en aceptarlo. Conocían toda mi historia desde mi encuentro de pequeña con el príncipe de la colina hasta el momento en que volviste a mí. Sabían cuánto te adoraba. También las pocas veces que me tocaba quedarme sola, me la pasaba leyendo, paseando por los jardines o jugando con Pupé, quien era dueña de casa, con tanto derecho o más que yo, por ser tu compañera durante largo tiempo de tu vida. Me entretenía hasta que tú llegaras de tus oficinas dentro del centro de la ciudad al atardecer. Aquel periodo de noviazgo fue muy dulce. Yo siempre corría hacia sus brazos cuando llegabas y me aferraba a ti. Me encantaba sentir el aroma de tu colina, el aroma de la colonia que se profundizaba en tu cuerpo. Con el pasar de las horas, tú me cargabas y siempre me reprochabas que tuviera cuidado, pero yo era una cabeza duda. Corrección, lo soy. Y no podía entenderlo, seguía los actos que me dictaba mi corazón, y éste se alegraba tanto de tenerte. También en algunas ocasiones cuando llegabas más temprano salíamos a dar paseos vespertinos. Ya pasé por el lago cercano de los lindes del bosque a comer. A la ciudad platicábamos de todo porque entre ambos no habían secretos. Tú nunca, sin dejar de lado tu forma de ser consejero y protector, mientras yo por mi parte siempre alegre y bromista, robándote una sonrisa hasta en las peores situaciones. En ese mes, aparte del novio ideal, te comportaste como todo un caballero conmigo, como ese que no te había dejado ser la noche en que me entregué a ti. Te detenías en medio de nuestros besos,
que a veces se volvían desesperados con temor a profundizarlos, aunque yo lo quería, pero me decías que no, que era por mi bien. Aún estás delicada, amor. Debo cuidarte, además, el médico me lo recomendó. Suspirando no me quedaba más que aceptarlo, resignada, cruzando de brazos como niña frustrada. Sabía cuánto te preocupabas por mi salud, pero juro que hubo días en que odié al médico. When I liked you. Fueron días largos, llenos de sucesos, nunca me aburrí gracias a todas las personas que estuvieron a mi lado. Y cuando llegó el día de nuestra esperada boda, ya contaba con 3 meses de gestación. Mi pancita, por lo tanto, estaba empezando a crecer y me sentía muy orgullosa de ella. Contemplándome al espejo vestida de novia, no podía creer cuántos giros había dado mi vida hasta llegar a ese momento, cuántos duros caminos, cuántas cosas había tenido que sortear para estar a tu lado, para descubrir que el hombre que yo esperaba eras tú, que siempre había sido tú. Lucía radiante, ni yo misma me reconocía. Mi vestido era de las más finas telas, importado de Europa, aunque yo no creyese necesario, pues lo único que me importaba era estar a tu lado. Pero tú insististe, no obstante, no podía negar que me veía bonita. Quizás era el embarazo o el bebé, que estaba ese día igual de feliz que yo. Lo cierto fue que pedí unos momentos para estar a solas, para encontrarme conmigo misma, hasta que empezara la ceremonia y fuera de tiempo bajar, para dar las gracias al cielo por haberme llevado hasta aquí. Fue entonces que decidí leer otra vez aquella carta que me entregara George. Una semana atrás en la biblioteca, una misiva escrita con puño y letra por la misma tía abuela, Elroyd, antes de morir. Querida Candy, te preguntarás cómo tengo la desfachatez de escribirte esto después de todos los malos momentos que te hice pasar. Mi comportamiento, yo misma lo reconozco, reprochable. Fui demasiado cruel e injusta contigo, juzgándote sin pensar, cuando lo único que querías era el bien de mi sobrino. Tarde he entendido esto. Quizá fueron las enseñanzas arraigadas de mí desde mi juventud que no me permitieron verte con buenos ojos, como un buen partido para él aún a pesar de convivir contigo por años, pero quiero que sepas que todo lo hice solo con la intención de buscar el bienestar de Williams, porque aunque ya sea un hombre maduro, fuerte y decidido, mi corazón de abuela siempre lo verá como un niño. Más ahora acerca del ocaso de mi existencia, sin tener ya fuerzas para ir a decírtelo esto personalmente, he comprendido que todo eso que yo quería para él, lo encierras tú. Por lo que te pido por favor que regreses a su lado y lo acompañes por los caminos de la vida, tal como él lo quisiera, porque no vive más que para ti. Sé que no lo dudarás, porque lo amas también. De todo corazón, que sean felices. Y desde ya tienen mi bendición con la familia que formen, que espero que sea numerosa. Larga vida a los Andri. Espero también que algún día puedas perdonarme. No quería hacerte el mal. Con cariño y hasta siempre, tu tía abuela. Se me salieron algunas cuantas lágrimas, como cada vez que la leía, imaginándola sinceramente arrepentida con su lecho de muerte. Aquello también me daba valor para seguir. No la defraudaré, tía abuela. Haré a su sobrino muy feliz, prometí esa tarde secándome las mejillas. You love me for who I am. You love me for who I am. Veo el perdón, veo la verdad. Like the stars, hold the moon. Tú me amas por quien soy. I see
Forgiveness, I see the truth. Veo el perdón, veo la verdad. You love me for I am. Tú me amas por quien yo soy. I like the stars, hold the moon. Las estrellas sostienen la luna. La ceremonia se efectuó en el mismo Lakewood, cerca del rosedal de la primavera, y la naturaleza estaba en todo su esplendor, como cómplice para que ese día fuera especial. Bajé cuando empezó a tocar la marcha nupcial del pianista. Me sentía un poco nerviosa, pero se me quitó al verte. Nunca olvidaré lo dulcemente enamorada que me sentía al contemplarte parado en el improvisado altar junto al sacerdote, esperándome tan galante y majestuoso. Con tu terno oscuro me tomaste de la mano en cuanto llegué hasta ti, tan embelesado igual que yo. La ceremonia nos transcurrió como en un sueño, perdidos cada uno en la mirada del otro. Me pareció irreal cuando colocaste el anillo en mi dedo anular, sellando para siempre tu promesa de amor, de cuidar, de protegerme, de estar a mi lado en los buenos y malos momentos de la vida misma, que yo repetí con fervor cuando llegó mi turno. Asimismo, cuando el sacerdote nos bendijo, declarándonos marido y mujer, me pareció algo celestial el acercamiento de nuestros labios hasta fundirse en nuestro primer beso de amor como esposos. Fue una ceremonia pequeña y selecta, solo con nuestros seres queridos, amigos y allegados y socios. Luego hubo una pequeña recepción donde todos nos expresamos con sus mejores deseos, incluyendo el padre de Rebecca Gaultier, quien era el único invitado de aquella familia, quien reconocí junto a ti en el hospital en los momentos de angustia. Se acercó en un momento a nosotros para conversar, dejando en claro que estaba contento por nuestra unión y que los negocios que mantenía con la familia iban viento en popa. Sentí en el fondo un gran alivio. No nos condenaba. Reconocí que más que un socio era un buen amigo tuyo. Me sentí feliz por ello. La celebración continuó hasta la medianoche. Fue divertido ver a los niños del hogar de Pony, que se les había permitido asistir, bailando, como si las cartas sonrientes y orgullosas de mis madres, porque por fin yo había alcanzado la felicidad. Fue también sumamente gracioso ver a Annie luchando por alcanzar el ramo llegado al momento, y sin mucho éxito, por lo que terminó después refugiándose en los brazos de su amado Archie, quien se reía divertido de la situación. Por casualidad, esperando trofeo de novia, fue a dar a las manos de una despreocupada y recién llegada Patty, quien se había convertido para entonces en una flamante universitaria de lengua inglesa. Por otra parte, me enteré de casualidad también habías invitado a Terry a la ceremonia, y no te juzgo. Después de todo, era tu mejor amigo, como aún lo es ahora. Pero él puso alguna excusa para no asistir. Extrañamente, si bien me decepcionó aquello, un poco al igual que a ti, no me dolió en lo absoluto como en otros momentos hubiese pasado. Con serenidad noté que ya había superado con éxito esa etapa, que aquella herida ya había cicatrizado. Ahora era completamente libre y te amaba solo a ti. Por lo tanto, disfruté muchísimo de la fiesta, todo lo que el cansancio natural de la mujer embarazada me permitió. Adoré bailar contigo como en el añorado día de mi cumpleaños, solo que entonces había dejado de ser la chica que te amara en silencio y había pasado a ser la dueña de tu corazón, y me complacía tanto. Creo que nunca me había sentido tan dichosa, una dicha tan profunda como aquella noche bailando romántico vals entre tus brazos. Y llegó por fin el momento de retirarnos. La ansiedad que durante todo el día secretamente habían tenido por la expectativa de quedarme a solas contigo se vio mermada a esas horas debido al sueño que tenía. Sin embargo, tú, muy comprensivo y preocupado, sugeriste que debía retirarme a descansar primero. De la mano me acompañaste a que me despertara de mis amistades. Yo me despidiera de mis amistades, así como de tus socios y colegas, quienes me elogiaron una vez más por lo bonita que estaba y no perdieron la oportunidad de bromearte acerca de que te llevabas conmigo un premio. Me sentí halagada. En realidad no estaba acostumbrada a esas cosas, pero en realidad
En esa ocasión especial, a tu lado cualquier elogio me venía bien, y me enaltecía con la esperanza de estar algún día a la altura majestuosa tuya y de no desentonar. Yo quería ser la mujer ideal para ti en todos los sentidos. De forma galante llevándome del brazo primero hasta que perdimos la vista a los invitados y tomándome por sorpresa en tus brazos, después al momento de subir la escalera haciendo que se me escapara un pequeño grito de diversión, me llevaste arriba hasta la puerta de tu habitación, que desde ya era la mía también, donde suavemente me colocaste al suelo y sin dejar de mirarme a los ojos, me abriste la puerta. Estabas igual de anhelante que yo, esperando porque empezara nuestra verdadera luna de miel. Despacio pero con decisión, te acercaste a mí y me robaste un beso haciendo que me abstrajera en el espacio, una caricia demandante que me hablaba de todo tu deseo contenido. Mi princesa, mi Candy, eres al fin mi mujer. Te deseo tanto. Susurraste apasionado de tu aliento fogoso muy cerca de mi boca, haciéndome estremecer. Besaste entonces mi frente y me prometiste que no tardarías en volver. Ponte cómoda, mi amor. Iré a despedirme y subiré enseguida. Yo solo atiné a sentir, aún extasiada mientras sentía como el corazón me latía, cual redoble de tambores, todo gracias a ti y tus acciones. ¿Te parece? Dime. Te estaré esperando, dije esbozando una mirada coqueta que tú disfrutaste, y luego entré en la habitación. Right there where they belong, allí donde pertenecen. And right now, I am not alone, y sé que no estoy sola. Una vez adentro de tus aposentos, sola, fue como si me enfrentara de cara al descubrimiento de un nuevo mundo, un universo que aún no conocía del todo tu espacio personal, tratando de convencerme de que lo que vivía era cierto. Caminé por el lugar. Esa espaciosa recámara que guardaba tus secretos era un sitio donde casi nunca había estado, que la mayoría de veces solo observaba de lejos cuando se abría tu puerta. Todo, desde la decoración hasta los muebles, era acogedor al igual que tú. Para mi sorpresa estaba pulcramente ordenado porque a pesar de ser un trotamundos en tus tiempos te gustaba la urbanidad. Yo lo sabía mejor que nadie, puesto que había convivido varias veces a tu lado en Chicago. Sin embargo, aquella percepción solo terminó por avivar más mis ganas de explorar, de conocer un poco más, aunque fuera a través de pistas, al hombre que ya era mío. Con curiosidad me atreví a mirar dentro de tu ropero. Acaricié tu vestimenta que tenía impregnado tu aroma y continué después mirando un poco en tu cómoda, abriendo apenas tus cajones con mucho cuidado de no desordenar nada, ni que mucho menos notaras mi labor de investigadora, más cuando terminé con mi improvisada excursión. Fui a tu baño y me cambié con el ajuar que las mucamas muy precavidas se habían preocupado en colocar encima de tu cama. No era despampanantemente sensual como Dorothy me había recomendado, pero sí muy tierno. Yo misma lo había elegido sin olvidar en ningún momento mi dulce estado. Consistía en una suave bata de algodón y seda de color marfil con unas delicadas incrustaciones de flores de encaje. También era lo suficientemente corto para permitirme lucir mis piernas. No era demasiado atrevido, pero no por eso dejaba de ser sensual. Vistiéndolo ilusionada, me apresuré a meterme a tu cama, debajo de las cobijas, sintiéndome como me sobrecogía la comodidad y el calor de tu lecho, que conservaba tu esencia. Extasiada cerré un momento los ojos, mientras el sueño inevitable se cernía sobre mí, haciendo que me quedara dormida. When my world is falling apart, cuando mi mundo se cae. When there is no light to break up the dark, cuando no hay luz para romper la oscuridad. That is when I like you, es cuando te miro.
Fue uno de tus besos que me trajo de vuelta al mundo real, para poder empezar a regocijarnos con nuestro encuentro de amor. Aún sin abrir los ojos noté tu peso al sentarte sobre la cama y te sentí luego acariciándome el rostro con ternura para despertarme del letargo. Estoy aquí, princesa, dijiste con voz bajita mientras te acercabas nuevamente para besar mis labios. Después de aquello me desesperé como una niña pequeña que sueña con cuentos de hadas, contenta de que su príncipe llegue a despertarla. Te agradó mi gesto porque te vi sonreír. Me di cuenta entonces de que para eso ya te habías quitado el saco, los zapatos, la corbata y tenías la camisa a medio desabrochar, algo que yo misma me encargué de terminar porque quería que te metieras en la cama conmigo. Extrañaba sentirte, el calor de tu cuerpo, lo extrañaba inmensamente. Te gustó mi traviesa iniciativa porque no hiciste de rogar y te recostaste muy cerca mío mientras con el dorso de tu mano te encargabas de acariciar mis mejillas para luego comenzar a besarlas. Me perdí en medio de esos apasionados momentos que empezaban con delicados, pero que se intensificaron pronto como la pólvora alcanzándose por el fuego. Viene un punto esa necesidad escondida dentro de tus ojos que pugnaba por salir, la misma que reconocía en mí también esa desesperación del uno por el otro que habíamos estado tratando de mitigar a duras penas durante semanas, que nos permanecieron eternas. Pero para entonces yo estaba más fuerte y cualquier vestigio de enfermedad se había alejado de mí y me sentía lista para recibirte. La continuación de esta historia está en El Príncipe de la Colina 2 en YouTube.